El conflicto indo-pakistaní es una disputa prolongada entre India y Pakistán que comenzó en 1947, tras la partición del subcontinente indio y la creación de Pakistán como un estado separado de mayoría musulmana. Las tensiones surgieron principalmente por diferencias religiosas, políticas y territoriales, especialmente por la región de Cachemira, que ambos países reclaman en su totalidad. Desde entonces, India y Pakistán han librado varias guerras, en 1947, 48, 1965 y 1971, y numerosos enfrentamientos menores, además de mantener una rivalidad nuclear desde fines de los años 90. Aunque ha habido esfuerzos de paz y diálogo bilateral, el conflicto sigue siendo una de las disputas más delicadas y peligrosas del sur de Asia, con implicaciones regionales e internacionales. La historia del conflicto indo-pakistaní no puede entenderse sin retroceder al momento crucial de 1947, cuando el Imperio Británico decidió poner fin a su dominio sobre el vasto y diverso territorio del Raj británico. Durante casi 2 siglos, los británicos habían gobernado sobre una población multiétnica y multirreligiosa que incluía hindúes, musulmanes, sikhs, budistas y otras comunidades. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el nacionalismo indio fue ganando fuerza, encabezado por figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, quienes exigían la independencia. Sin embargo, dentro del movimiento independentista surgieron tensiones. Mientras el Congreso Nacional Indio promovía una India unida y laica, la Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali Jinnah, temía que los musulmanes quedaran marginados en un país mayoritariamente hindú. En medio de crecientes disturbios comunales, huelgas y episodios de violencia, los británicos decidieron abandonar el subcontinente, dejando la solución en manos de los líderes locales. Así nació el plan de partición: dividir el Raj británico en 2 estados independientes, India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. El 14 y 15 de agosto de 1947, Pakistán e India nacieron como naciones soberanas, pero este momento histórico no estuvo exento de tragedia. La línea de partición trazada apresuradamente por el abogado británico Cyril Radcliffe dividió provincias como Punjab y Bengala, separando comunidades que durante siglos habían convivido lado a lado. El resultado fue uno de los mayores desplazamientos humanos del siglo XX. Entre 10 y 15 millones de personas cruzaron las nuevas fronteras en medio de una ola de masacres, saqueos y violencia sectaria que dejó un saldo de entre 500.000 y 2 millones de muertos. El nacimiento de India y Pakistán no solo estuvo marcado por el trauma de la partición, sino también por el estallido casi inmediato de su primer enfrentamiento militar. La Primera Guerra Indo-Pakistaní, que se libró entre 1947 y 1948, el epicentro del conflicto fue el estado principesco de Jammu y Cachemira, un territorio montañoso y estratégico con una población mayoritariamente musulmana, pero gobernado por un Maharajá hindú, Hari Singh. Al producirse la partición, el Maharajá intentó mantener la independencia de Cachemira, evitando unirse ni a India ni a Pakistán. Sin embargo, esa postura neutral pronto quedó insostenible. En octubre de 1947, tribus pastunes armadas procedentes de Pakistán, con apoyo no oficial del gobierno pakistaní, cruzaron la frontera para invadir Cachemira. Su objetivo era anexionar el territorio a Pakistán antes de que India pudiera intervenir. Ante el avance rebelde y la amenaza a su gobierno, el Maharajá pidió ayuda a Nueva Delhi. India respondió exigiendo que Cachemira firmara el instrumento de adhesión, formalizando su incorporación al Estado indio. Una vez firmado el documento, las tropas indias se movilizaron rápidamente para enfrentar a los invasores. Lo que comenzó como un conflicto localizado, pronto escaló a una guerra abierta entre los 2 nuevos estados. Pakistán envió refuerzos y combatientes irregulares, mientras India lanzó una ofensiva militar para recuperar el territorio.
Las montañas de Cachemira se convirtieron en el escenario de feroces combates durante más de un año. En enero de 1949, gracias a la mediación de las Naciones Unidas, se alcanzó un alto el fuego. La línea de combate en ese momento fue reconocida como la línea de control, LOCE, dividiendo Cachemira en dos administraciones. Aproximadamente 2/3 quedaron bajo control indio, Jammu, Cachemira y Ladakh, y el tercio restante bajo administración pakistaní, Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán. El Consejo de Seguridad de la ONU también aprobó una resolución que proponía un plebiscito para que los cachemires decidieran si unirse a India o Pakistán. Sin embargo, las condiciones para llevarlo a cabo nunca se cumplieron, en gran parte por desacuerdos sobre el retiro de tropas y la desmilitarización. Esta primera guerra no solo dejó miles de muertos y desplazados, sino que inauguró una era de desconfianza, rivalidad y militarización en la región, convirtiendo a Cachemira en el símbolo más visible de la enemistad indo-pakistaní. La relativa calma que siguió a la primera guerra indo-pakistaní fue solo superficial. Durante los años 50 y principios de los 60, las tensiones entre India y Pakistán siguieron creciendo, especialmente en torno a Cachemira, que se convirtió en una frontera militarizada y vigilada de forma constante. Aunque ambos países firmaron acuerdos para evitar una escalada, la desconfianza mutua era profunda y bastaba una chispa para reavivar el conflicto. La oportunidad llegó en 1965. Pakistán, bajo el liderazgo del general Ayub Khan, interpretó que India estaba debilitada tras su derrota ante China en la guerra fronteriza de 1962. Confiando en que los musulmanes de Cachemira se rebelarían contra Nueva Delhi si recibían apoyo, Pakistán lanzó la Operación Gibraltar en agosto de 1965, infiltró comandos paramilitares y combatientes en Cachemira para fomentar una insurrección armada. Sin embargo, la operación no salió como se esperaba. La población cachemir no se levantó en masa y el ejército indio respondió con contundencia, lanzando una contraofensiva a gran escala. Lo que comenzó como un conflicto localizado en Cachemira, pronto se convirtió en una guerra convencional entre los dos ejércitos, con combates en múltiples frentes, incluidos Punjab, Cachemira y el desierto de Rajastán. Los enfrentamientos fueron intensos y costosos. Miles de soldados murieron en combates de artillería, tanques y aviación. Las dos capitales, Nueva Delhi e Islamabad, temieron que la guerra escalara aún más, y la presión internacional comenzó a crecer. Finalmente, la Unión Soviética intervino como mediadora y convocó a ambas partes a la mesa de negociaciones en Tashkent, actual Uzbekistán. El Acuerdo de Tashkent, firmado en enero de 1966, puso fin formalmente a las hostilidades. Ambas partes acordaron retirarse a las posiciones anteriores al conflicto y restablecer el statu quo, pero ninguna de las cuestiones de fondo, especialmente la disputa sobre Cachemira, fue resuelta. La guerra de 1965 dejó un amargo sabor en ambos países. Pakistán no logró su objetivo de arrebatar Cachemira, e India comprobó que, aunque militarmente podía resistir, no tenía una salida política clara para resolver el conflicto. La rivalidad quedó así aún más enconada, sentando las bases para una nueva confrontación apenas 6 años después. La tercera guerra entre India y Pakistán no surgió directamente por Cachemira, sino por una crisis interna en Pakistán que terminó transformando el mapa del sur de Asia. En 1947, al nacer Pakistán, el país quedó dividido en dos regiones, separadas por más de 1.500 kilómetros de territorio indio: Pakistán Occidental, la actual Pakistán, y Pakistán Oriental, lo que hoy es Bangladesh. Aunque ambos formaban parte de un solo estado, existían profundas diferencias étnicas, lingüísticas y económicas. Los bengalíes de Pakistán Oriental, que constituían la mayoría de la población, se sentían marginados por el gobierno central, dominado por las élites políticas y militares del oeste. La situación estalló en 1970, cuando la Liga Awami, liderada por Sheikh Mujibur Rahman,
ganó las elecciones nacionales con un amplio apoyo en Pakistán Oriental. Sin embargo, el gobierno militar de Yahya Khan en Islamabad se negó a reconocer su victoria y lanzó una brutal operación militar, la Operación Searchlight, para aplastar el movimiento independentista. Lo que siguió fue una de las peores crisis humanitarias del siglo XX. Masacres, violaciones, represión política y un éxodo masivo de refugiados, casi 10 millones, hacia India. India, gobernada por la primera ministra Indira Gandhi, no solo enfrentaba una crisis humanitaria en sus fronteras, sino que también veía una oportunidad estratégica para debilitar a su rival. India empezó a brindar apoyo político, diplomático y militar a los independentistas bengalíes agrupados en el Mukti Bahini, Ejército de Liberación de Bangladesh. El 3 de diciembre de 1971, Pakistán lanzó ataques aéreos preventivos contra bases indias en el oeste, esperando abrir un segundo frente que dividiera las fuerzas de India, pero el plan fracasó. India respondió con una ofensiva total en el este, avanzando rápidamente sobre Dhaka, la capital de Pakistán Oriental. En apenas 13 días, el ejército pakistaní en el este se rindió. El 16 de diciembre de 1971, más de 90.000 soldados pakistaníes capitularon ante las fuerzas indias y los combatientes bengalíes. El resultado fue histórico. Nació Bangladesh como un estado independiente y Pakistán sufrió la mayor derrota militar de su historia. Para India, fue un triunfo diplomático y militar que consolidó su hegemonía en el sur de Asia. El Acuerdo de Simla de 1972, firmado tras la guerra, reafirmó la línea de control en Cachemira y sentó las bases para futuras negociaciones, aunque el conflicto de fondo entre India y Pakistán, especialmente sobre Cachemira, quedó sin resolver. Tras las guerras abiertas de 1947, 1965 y 1971, India y Pakistán entraron en una fase de tensiones intermitentes, pero una de las más sorprendentes y prolongadas surgió en un lugar remoto e inhóspito: el glaciar Siachen, en el extremo norte de Cachemira. El glaciar Siachen, ubicado en la cordillera del Karakorum, a altitudes que superan los 6.000 metros, es el glaciar más alto del mundo fuera de las regiones polares. Aunque estaba deshabitado y parecía carecer de valor estratégico, su ubicación cerca del trifinio entre India, Pakistán y China lo hacía geopolíticamente sensible. Durante décadas, los mapas oficiales y los acuerdos militares dejaban ambigua la línea de control en esta zona, lo que abrió la puerta a futuras disputas. A principios de la década de 1980, Pakistán comenzó a permitir expediciones y actividades montañistas en Siachen, lo que fue interpretado por India como un intento de afirmar su soberanía. En respuesta, en abril de 1984, India lanzó la Operación Meghdoot, ocupando las principales cumbres y pasos del glaciar antes de que lo hiciera Pakistán. Fue un golpe preventivo que tomó por sorpresa a Islamabad. Desde entonces, ambos países mantienen presencia militar permanente en Siachen, convirtiendo el glaciar en el campo de batalla más alto y extremo del planeta. Las condiciones allí son brutales. Temperaturas que descienden a 50 °C, avalanchas, falta de oxígeno y terrenos de difícil acceso. De hecho, más soldados han muerto por congelamiento, caídas o mal de altura que por enfrentamientos directos. A pesar de varios intentos de negociar un retiro mutuo, las conversaciones siempre han fracasado por la desconfianza entre las partes. India considera el control de Siachen como una garantía frente a la colaboración militar entre Pakistán y China en la región, mientras que Pakistán lo ve como una ocupación ilegal de territorio que le corresponde. El conflicto del glaciar Siachen simboliza cómo la rivalidad indo-pakistaní ha llegado a los límites más extremos, en un escenario donde el costo humano y económico es enorme, pero donde ninguno de los dos estados está dispuesto a ceder. A fines del siglo XX, cuando parecía que India y Pakistán comenzaban a acercarse diplomáticamente, especialmente después de las pruebas nucleares de ambos países en 1998 y la firma de la Declaración de Lahore en 1999, estalló un nuevo y peligroso conflicto: la Guerra de Kargil. Este episodio no solo sorprendió a la comunidad internacional, sino que también llevó a los dos vecinos armados nuclearmente al borde de una escalada total. El conflicto comenzó cuando,
Durante el invierno de 1998-1999, soldados regulares, pakistaníes y militantes islamistas cruzaron la línea de control y ocuparon posiciones estratégicas en las montañas alrededor de Kargil, en el lado indio de Cachemira. Aprovecharon que India, como hacía cada invierno, había retirado parte de sus tropas de los pasos de alta montaña debido a las duras condiciones climáticas. Cuando la India detectó la infiltración en mayo de 1999, lanzó una rápida operación militar para recuperar las alturas ocupadas. El conflicto escaló con feroces combates en terrenos abruptos, a más de 5.000 metros de altitud, donde el avance era difícil y el costo humano elevado. La artillería, la aviación y los combates, cuerpo a cuerpo, marcaron la contienda. India, decidida a no cruzar la línea de control y evitar una guerra a gran escala, fue recuperando posición por posición a un costo significativo en vidas. Pakistán, por su parte, negó oficialmente la participación de su ejército y presentó a los combatientes como insurgentes, aunque pronto quedó en evidencia la participación directa de tropas pakistaníes. La presión internacional, en particular, de Estados Unidos y otros actores clave, obligó finalmente a Pakistán a retirar a sus fuerzas. A principios de julio de 1999, el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif viajó a Washington para negociar con el presidente Bill Clinton, acordando la retirada pakistaní y poniendo fin a los combates. La guerra de Kargil tuvo profundas consecuencias. Para India, fue una victoria militar y moral, pero mostró la vulnerabilidad de sus defensas montañosas. Para Pakistán, significó un desastre diplomático, un aislamiento internacional y una crisis política interna que pronto llevaría al golpe militar del general Pervez Musharraf, uno de los arquitectos del Plan de Kargil. La Guerra de Kargil cerró el siglo XX recordándole al mundo que la rivalidad indo-pakistaní seguía siendo uno de los conflictos más peligrosos del planeta, especialmente porque ambos países ya eran potencias nucleares. Tras décadas de conflictos abiertos y tensiones permanentes, la rivalidad entre India y Pakistán entró en una nueva fase a partir de los años 70 y 80, la de la carrera armamentista, que alcanzó su punto crítico con el desarrollo de armas nucleares por ambos países. El detonante clave fue la derrota de Pakistán en la guerra de 1971 y la pérdida de Bangladesh. A partir de entonces, Islamabad percibió la necesidad de igualar el poder militar de Nueva Delhi. Bajo el liderazgo del primer ministro Zulfikar Ali Bhutto, Pakistán inició su programa nuclear con la consigna famosa de Bhutto: si tenemos que comer pasto, lo haremos, pero tendremos la bomba. India, por su parte, ya venía desarrollando capacidades nucleares desde los años 60. En 1974, realizó su primer ensayo nuclear en el desierto de Rajastán, conocido como Smiling Buddha, lo que provocó alarma en Pakistán y encendió la carrera. Durante las décadas siguientes, ambos países aceleraron sus programas de misiles y armas nucleares, aunque mantuvieron cierta ambigüedad sobre su capacidad real. La situación cambió radicalmente en 1998. Primero India, bajo el gobierno de Minot Atal Bihari Vajpayee, realizó 5 pruebas nucleares en Pokhran. Poco después, Pakistán respondió con 6 pruebas en Chagai, Balochistán. Por primera vez, ambos estados emergieron formalmente como potencias nucleares declaradas. La comunidad internacional reaccionó con sanciones y condenas, pero el equilibrio estratégico en el sur de Asia había cambiado para siempre. Lejos de crear estabilidad, la disuasión nuclear coexistió con tensiones extremas. La guerra de Kargil, 1999, el ataque al Parlamento indio, 2001, y el atentado de Bombay, 2008, demostraron que incluso bajo la amenaza nuclear, los choques convencionales, el terrorismo transfronterizo y las crisis diplomáticas seguían siendo peligrosamente frecuentes. La doctrina nuclear de ambos países se fue consolidando. India adoptó una postura de no primer uso, no usar armas nucleares salvo en represalia, mientras que Pakistán se reservó la opción de uso preventivo, especialmente si se veía superado militarmente en un conflicto convencional. Además, la carrera armamentista se extendió a misiles balísticos, armas tácticas, submarinos con capacidad nuclear y sistemas de defensa antimisiles, elevando el riesgo de errores de cálculo. Hoy, aunque India y Pakistán mantienen canales
de comunicación para evitar una escalada accidental, la tensión nuclear sigue siendo uno de los grandes desafíos de seguridad del sur de Asia. Las armas nucleares no han resuelto el conflicto de fondo, pero han hecho que cualquier choque pueda tener consecuencias catastróficas. A comienzos del siglo XXI, la rivalidad indo-pakistaní entró en una fase aún más peligrosa, marcada no tanto por guerras abiertas como por el terrorismo transfronterizo, que se convirtió en un factor central del conflicto. El episodio más grave y simbólico fue el atentado de Bombay, Mumbai, en 2008, conocido como el 26/11. El 26 de noviembre de ese año, 10 militantes del grupo islamista Lashkar-e-Taiba, con base en Pakistán, desembarcaron en la costa de Bombay y lanzaron un asalto coordinado contra hoteles de lujo, como el Taj Mahal Palace, una estación de tren, un hospital y un centro judío. El ataque dejó 166 muertos y más de 300 heridos, y paralizó durante 3 días la capital financiera de India, frente a la mirada de todo el mundo. Las investigaciones demostraron vínculos claros entre los atacantes y sectores del aparato de seguridad pakistaní, lo que llevó a una grave crisis diplomática entre Nueva Delhi e Islamabad. India exigió medidas contundentes contra los responsables, pero Pakistán negó toda implicación oficial, lo que envenenó aún más la relación bilateral. Desde entonces, India ha enfrentado otros atentados y ataques insurgentes en Cachemira y otras regiones, algunos atribuidos a grupos como Jaish-e-Mohammed y Lashkar-e-Taiba, que operan desde territorio pakistaní. El ataque suicida en Pulwama en 2019, donde murieron 40 paramilitares indios, fue otro momento crítico. India respondió con un bombardeo aéreo en Balakot, dentro de Pakistán, lo que generó enfrentamientos aéreos directos entre ambos países. Pakistán, por su parte, también acusa a India de apoyar insurgencias dentro de su territorio, especialmente en Baluchistán, lo que ha alimentado un clima de permanente desconfianza. La dinámica del terrorismo ha hecho que las crisis sean mucho más impredecibles y difíciles de manejar. Mientras que antes los choques eran entre ejércitos regulares, ahora grupos armados no estatales actúan como detonantes, poniendo en peligro los frágiles equilibrios regionales. Esto, sumado al trasfondo nuclear, ha convertido al sur de Asia en uno de los focos de tensión más peligrosos del mundo. A pesar de algunos intentos de diálogo, como las reuniones esporádicas de primeros ministros o las iniciativas de diplomacia del cricket, los atentados han obstaculizado cualquier avance serio en la normalización de relaciones. Hasta hoy, el terrorismo sigue siendo la gran herida abierta entre India y Pakistán. A lo largo de su historia conflictiva, India y Pakistán no solo se han enfrentado en guerras y choques armados, sino también en el plano diplomático, donde las tensiones han sido constantes, pero también han dejado espacio para algunos acuerdos notables. Uno de los más destacados y duraderos ha sido el Tratado de las Aguas del Indo. Firmado en 1960 en Karachi, bajo mediación del Banco Mundial, este tratado fue un logro sorprendente en medio de la creciente enemistad entre ambos países. El acuerdo dividió el uso de las aguas del sistema fluvial del Indo, que atraviesa ambos territorios, otorgando a Pakistán el control de los ríos occidentales, Indo, Jhelum y Chenab, y a India los ríos orientales, Ravi, Beas y Sutlej. India tiene derecho a usos limitados no consumtivos, como generación hidroeléctrica, en los ríos destinados a Pakistán, pero no puede alterar significativamente su caudal. Durante décadas, incluso en medio de guerras y crisis, el tratado fue respetado, convirtiéndose en un raro símbolo de cooperación bilateral. Sin embargo, en los últimos años, las tensiones diplomáticas lo han puesto bajo presión. Cada vez que ocurren atentados graves en India, atribuidos a militantes con base en Pakistán, como los de Uri en 2016 o Pulwama en 2019, surgen voces en India que piden cerrar el grifo y usar el agua como instrumento de presión, aunque el gobierno indio no ha denunciado formalmente el tratado. Ha planteado acelerar proyectos hidroeléctricos en Cachemira, lo que genera sospechas en Islamabad. Pakistán, por su parte, ha llevado varias disputas técnicas al mecanismo de resolución del tratado y ha acusado a India
de violar sus términos. El Indo no es solo un recurso natural vital para ambos países, es una línea de vida para la agricultura, la energía y la supervivencia de millones de personas en Pakistán, especialmente en Punjab y Sindh. Por eso, el tratado tiene un peso geopolítico enorme. Aunque hasta ahora ha resistido las crisis políticas, el deterioro del diálogo bilateral lo ha convertido en un nuevo frente de disputa latente. En el plano más amplio, las tensiones diplomáticas entre India y Pakistán se han movido en ciclos. Períodos de acercamiento, como tras el Acuerdo de Simla en 1972, el proceso de Lahore en 1999 o las reuniones de alto nivel en los años 2000, han sido rápidamente interrumpidos por crisis, atentados y desconfianza. Los intentos de mediación internacional, EU, China, Rusia o la ONU, han tenido un alcance limitado y ambos países tienden a resolver o congelar sus diferencias mediante negociaciones bilaterales muy frágiles. Jammu y Cachemira ha sido desde 1947 el epicentro del conflicto indo-pakistaní y en el siglo XXI su importancia y complejidad no han disminuido, sino que se han intensificado. Durante las décadas de 1990 y 2000, Cachemira fue escenario de una intensa insurgencia armada alimentada por el descontento local, las políticas represivas de India y el apoyo pakistaní a grupos militantes. Miles de civiles, soldados y militantes murieron en el Valle de Cachemira, que se convirtió en una de las zonas más militarizadas del mundo. A pesar de que el conflicto abierto disminuyó en intensidad en la segunda década del siglo XXI, las tensiones nunca desaparecieron. Un giro crucial llegó en agosto de 2019, cuando el gobierno indio de Narendra Modi tomó una decisión histórica: revocar el artículo 370 de la Constitución india, que otorgaba a Jammu y Cachemira un estatus de autonomía especial. Este artículo había sido parte del acuerdo por el cual el antiguo principado se unió a la India en 1947 y garantizaba, entre otras cosas, una legislación propia y restricciones a la compra de tierras por parte de personas de fuera del Estado. La revocación fue acompañada de un masivo despliegue militar, arresto de líderes políticos locales, suspensión de comunicaciones e Internet, y la división del Estado en dos territorios federales, Jammu y Cachemira por un lado y Ladakh por el otro. India argumentó que la medida era necesaria para integrar completamente la región, impulsar su desarrollo económico y poner fin al separatismo. Sin embargo, muchos cachemires la vieron como una traición, y Pakistán denunció enérgicamente la medida en foros internacionales, congelando cualquier intento de diálogo. En estos años, Cachemira ha vivido bajo una combinación de control militar, represión política, limitaciones a las libertades civiles y esfuerzos de modernización económica. Las protestas han sido intermitentes, pero el resentimiento permanece latente. Al mismo tiempo, la región de Ladakh ha adquirido un nuevo protagonismo, no solo frente a Pakistán, sino también por las tensiones fronterizas entre India y China, especialmente tras los enfrentamientos en Galwan en 2020. En abril y mayo de 2025, India y Pakistán vivieron una de las escaladas militares más graves en décadas, con enfrentamientos aéreos, ataques con misiles y una creciente preocupación internacional por el riesgo de una guerra abierta entre dos potencias nucleares. El detonante fue un atentado el 22 de abril en Pahalgam, en la región de Jammu y Cachemira, administrada por India, que dejó 26 civiles muertos, en su mayoría turistas hindúes. India atribuyó el ataque al grupo The Resistance Front, vinculado a Lashkar-e-Taiba, y acusó a Pakistán de respaldar a los perpetradores, lo que intensificó las tensiones entre ambos países. En respuesta, el 7 de mayo, India lanzó la Operación Sindoor, una serie de ataques aéreos y con misiles contra objetivos en Pakistán y en la Cachemira, administrada por Pakistán, dirigidos a infraestructuras utilizadas
por grupos terroristas. Pakistán denunció que los ataques afectaron áreas civiles, incluyendo mezquitas, y reportó la muerte de al menos 40 civiles y 11 militares. Pakistán respondió con la Operación Bunyan al-Marsus, una ofensiva que incluyó ataques con drones y misiles contra múltiples ciudades indias, incluyendo Nueva Delhi. Ambos países reportaron bajas militares y civiles, y se registraron enfrentamientos a lo largo de la línea de control. Durante los enfrentamientos, Pakistán afirmó haber derribado hasta 6 aeronaves indias, incluyendo cazas Rafale, Su-30 MKI y MiG-29, utilizando cazas JF-17 Thunder y J-10C, equipados con misiles PL-15 de largo alcance. Uno de los derribos, realizado a una distancia de 182 kilómetros, sería el más lejano registrado en combate aéreo, si se confirma. El 10 de mayo, ambos países acordaron un alto el fuego inmediato, mediado principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, el cese al fuego ha sido frágil, con informes de enfrentamientos esporádicos y acusaciones mutuas de violaciones. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada del conflicto, especialmente debido al riesgo de una confrontación entre dos potencias nucleares. El secretario general de la ONU instó a ambas naciones a ejercer moderación y buscar soluciones diplomáticas. Así, en 2025, el conflicto indo-pakistaní demuestra que Cachemira no es solo un legado del pasado, sino un desafío urgente del presente, cuyas ramificaciones pueden impactar no solo al sur de Asia, sino a la estabilidad global.